Hola, sean bienvenidas, bienvenides a G00, el podcast. Yo soy su host, Alex, y conmigo están Dana y Fer. ¡Saluden! Hola. ¡Holi! Me gusta escucharles otra semana más. El día de hoy, las licenciadas y yo vamos a ponernos chills, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de, pues, un tema que nos concierne, que son los podcasts. Y en general queremos explorar como toda esta corriente de crear contenido en internet que es como wholesome, pero al mismo tiempo como que te acompaña en tu día a día y es como lo primero que haces en la mañana. A veces es entrar a redes, a veces es poner tu podcast favorito o a veces como estás haciendo una actividad en específica y no quieres como no tener nada para escuchar. Así que pues vamos a hablar un poco de eso. Y pues antes que nada vamos a partir de los orígenes, ¿no? Antes de que existieran los podcasts, ya había como cosas que eran ruido ambiental, pero como que ponías para entretenerte, sí, pero también para sentir que estabas como acompañada. Así que cuéntenme, chicas, ¿qué era lo que ustedes suponían de ruido ambiental antes de que iniciara como todo el trend de los podcasts? Uf, qué lejanos tiempos. O sea, siento que no ha sido hace mucho, pero desde que pasó la pandemia siento que como que pasamos a otra dimensión y entonces como si hubiera sido en otra vida. Pero antes de los podcasts, me acuerdo que siempre fui mucho niña de radio. O sea, me gustaba mucho la radio en general. Me gustaba la magia, incluso hasta me gustaban los comerciales, como que tenía su encanto. Y después, cuando surgió YouTube, me gustaba poner como videos que ya hubiera visto para decir como, bueno, ya como que de atención al contenido principal y ahora solamente quiero la voz de determinada persona que sé que me cae bien o que me gusta mucho como los temas de los que habla para no sentirme como que tan sola. Y en última instancia, porque pues antes no todos teníamos celular y no podíamos poner YouTube 24/7, ponía películas. Las películas que yo ya tuviera como que más vistas, me gustaba ponerlas de fondo porque me relajaba, como que ya saber lo que iba a pasar y de cierta manera como que poder predecirlo con mi mente, I guess. Y pues eso era lo que me ponía de ruido de fondo antes de que existieran los podcasts, ¿verdad? Y de vez en cuando lo hago también. Pues ¿por qué no? Me ayuda a relajarme. Ah, That's so true. La verdad que, o sea, a mí nunca me ha fallado eso de poner una película que ya vi en español o en el idioma en el que la vi originalmente, nada más así como por el placer de que ya sé qué pasa y de que no necesitas prestarle 100% de tu atención, pero la estás disfrutando igualmente, aunque esté en segundo plano. I agree, I agree. ¿Y tú, Fer? Yo creo que ya le había comentado antes, ¿no? Que yo soy la niña de la televisión. Entonces, pues lo que ponía antes de que existieran los podcasts y que tuviéramos como YouTube todo el tiempo era la tele. Y pues, para todo, ¿eh? Para todo lo que tenía que hacer, ponía la tele de fondo. Y lo que más me gusta poner de fondo en la tele generalmente son realities, ya sea como realities de celebridades o de esos que son como de remodelar casas o de cambio de imagen o así. Esos me gustan un montón porque no necesito prestarles atención todo el tiempo, ¿no? O sea, los pongo allí de fondo, estoy haciendo mis cositas y de repente volteo y es como de, wow, ya quitaron el baño, ¿no? O ya quitaron la pared. Y así ya después nada más tengo que voltear para el resultado final y ya. Y, y pues eso es lo que yo hacía para ruido de fondo antes de los podcasts, o a veces ponía el canal de videos musicales y me ponía así de que MTV todo el tiempo o, o cualquier otro y ya, para que el silencio no fuera tan ruidoso. Ahora que mencionas MTV, ¿cómo olvidar los icónicos reality shows de MTV? Ay, esos son otro género en sí mismo, pero es que no sé, cuando a nosotros nos tocaba ver MTV ya sí era un porcentaje de música, pero era el menor. O sea, ya MTV como que Era había más como reality que video musical, sí. justo, o sea, yo jamás voy a olvidar el reality show de mis My Sweet Sixties, el de las quinceañeras.
Wow. Ujú. Pero sí, está muy interesante. Guau, ahorita que Fer dijo como lo de los realities y eso, yo también soy muy fan, ¿verdad? De ver esos realities como de vestidos, fashionistas, remodelar casitas. No entiendo por qué me costó tanto trabajo decidir ser diseñadora, pero bueno, tengo un gusto de nicho muy específico que es que igual me gustaba poner de fondo series, pero no de las médicas, pero como de estas tipo NCIS, CSI, como de descubrir crímenes. Y ya en mis últimos como que tiempos de hacer eso, me gustaba mucho ver Doctora Sandra Lee. Es como de, ah, sí que a gusto están extirpando un lipoma y yo estoy haciendo un ensayo. Sí, sí, machan perfectamente. Wow. Wow. Yo todo lo que sea así de medicina, no, es como de no, 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 no lo puedo ver. Pero entiendo el appeal, como de escuchar así como un contenido muy especializado, porque yo hago eso con los documentales. A mí me gustan mucho los documentales, no tanto para verlos así a conciencia, sino como para estarlos escuchando. Entonces, así descubrí que la programación de, por ejemplo, History Channel tiene como 3 traductores, o sea, 3 dobladores y hasta ahí. Entonces es como, he escuchado tantas veces la voz como de los dobladores de cualquier programa de History Channel que siento que ya son como hasta un multiverso. Entonces, no sé, me gustaba poner como True. A mí tipo de también me cosas. encantan ponerlos de History Channel. Es que Sí. son entretenidos, Ujú. pero no necesitas prestarle mucha atención y repiten mucho la información. La información en History Channel te la repiten como 5 veces en todo un programa. O sea, cada vez que hay una pausa comercial te vuelven a repetir todos los hechos y eso pasa en casi todos sus programas, así que son muy ADHD friendly, diría yo. Luego, sí, aparte de sus imágenes son generalmente estáticas, entonces es como la imagen estática y la voz en off. Entonces también para ponerlos de fondo. Justo, no Saludos a necesitas History verlo. Channel. No sé si esa Arroba era la History intención. Channel. History Channel, por favor, patrocínanos. Gracias. Y, bueno, y entre esos programas de los que me gustaba ver también eran como los de supervivencia. Me gusta mucho el de Bear Grylls, obviamente, me parecía un gran programa para poner de fondo en la tele, así de que sí, sí, sí. Y ahora tiene que aventarse a un río así súper denso y nadar 3 metros y llegar a la tierra y hacer una fogata. O sea, ese tipo de cosas como muy dinámicas, siento que también están padres. Y mi confort así básico para escuchar toda la vida ha sido las caricaturas en español. Creo que ese es como mi pedazo de media favorito de para prestarle atención como para solo verlo de fondo. Entonces yo me sé no sé cuántos episodios de Bob Esponja de memoria, nada más de todas las veces que he puesto Bob Esponja así como de fondo. Y es algo que sigo haciendo hasta la fecha, así de que cuando estoy dibujando o cositas así, me pongo caricaturas. Me encanta como estar trabajando y escuchar de que Sakura Card Captor o las Wings o cositas así. Y ya, eso sería como mis contenido para poner así de fondo. Yo no era como de escuchar el radio, nunca fui. Em, por ejemplo, no soy tampoco de escuchar deportes. Sé que hay mucha gente que le gusta escuchar deportes más que verlos y eso también está interesante. Y, por ejemplo, creo que las abuelas también son muy dadas a escuchar telenovelas, no a verlas, sino a escuchar la telenovela de que mientras están ellas haciendo cositas y la telenovela está ahí de fondo y están No escuchando a puede la ser. Alicia. Pasa, ¿no? Es que sí soy, pero con dos contenidos específicos. Número uno, las películas navideñas que pasan en Estudio Universal, porque para los que no saben, Estudio Universal pasa 500 semanas al año películas navideñas, literal. Tienen como de noviembre a enero, luego en marzo tienen otra fecha y luego en julio otra fecha. Entonces hay muchas películas que no he visto per se, pero como que me las sé por lo mucho que las he oído y como ya sé que no va a haber asesinatos ni nada de esas cosas, sino pura alegría y así, como que me las pongo de fondo, sobre todo en estas épocas, porque me hace creer que ya estoy de vacaciones, que no estoy sufriendo en el semestre y que como que puedo sobrellevar la vida un poco más, pero hay muchas películas
no he visto y que digo como, ay, pues como que sí me gustaría ver de qué trata, ¿no? Ver el fabuloso árbol de Navidad que tantas veces he escuchado describir. Eso por un lado. Y por otro, es que las novelas turcas, amigos, sobre todo la Sultana Hürrem, la Sultana Kösem, o sea, estoy cocinando, el celular ahí hablando y yo enterándome de todos los chismes del harem y así. Y yo de, ¡ah! No puede ser, qué impactadísimo, porque las novelas turcas, al igual que las novelas mexicanas, son larguísimas, larguísimas, o sea, de 200 episodios para arriba. Por ejemplo, la Sultana Hürrem la transmitieron 4 años, o sea, imagínense la cantidad de contenido que hay. Y pues entiendo por qué las abuelitas hacen eso y digo como, no ma, estoy envejeciendo. Es que sí pasa, o sea, hay novelas que nomás las tienes que escuchar y ya te enteraste de todo el chisme, o sea, tú puedes no estar viendo la novela, pero como pasas así por la sala y está ahí, pues está la novela, ¿no? Para que todo el mundo escuche el chisme, ya te enteraste de que eh, el sultán tal por cual es un condenado o que, por ejemplo, ahora mi abuela también está escuchando está viendo una novela turca, pero yo la escucho desde mi cuarto, ¿no? Entonces yo también ya me enteré que que la hermana de no sé quién se va a casar y así, o sea, es un chismesote. Creo que las telenovelas son buenas para escucharlas porque casi siempre tienen mucho chisme y muchos plot twists en plan de que, "Ah, pero ¿cómo es que tú es tu hija?" y así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no necesitas tanto verlas, simplemente las escuchas. ¿Sabes qué novela mexicana es muy así? La de ¿Cuál? Fuego en la Sangre. O sea, es de 2008 esa novela. Pero literal, cada capítulo se pone de que peor que el anterior. En plan de que hay una señora a la que le cambian hija como 4 veces y luego el vato principal pierde la memoria, el hermano del vato principal de que se queda paralítico y así desgracia tras desgracia, les roban a la hija, luego encuentran 3 y no saben quién es la hija verdadera. O sea, está muy fuerte esa novela. Entiendo como por qué fue un éxito, porque de verdad es como muchísimo chismerío, pero también pienso como, ¿por qué somos así? O sea, ¿por qué producimos ese tipo de contenido tan te hace como que estar al pendiente y sufrir, you know? Es que ese tipo de contenido es Sí, necesario. La verdad es que es necesario poder simplemente apagar tu cerebro y decir, no inventes. Paquito perdió la memoria. Qué tragedia, ¿qué vamos a hacer? De verdad es que ese contenido es súper necesario. sí, la verdad que sí, como que te alivian los problemas del día a día saber que de pronto a a Teresa otra vez se la volvieron a hacer. Y ahora sí, Teresa va a regresar con todo. Y tú estás así como de que sí, Teresa, diles, ve a decirles, ¿sabes? Es importante. Am, pero también estaba pensando como contenido que definitivamente no se puede escuchar o como que te estresa escuchar. Y honestamente hay muchas películas. O sea, yo verdaderamente creo que no todo el cine puede funcionar como un audiolibro, por así decirlo, porque puede que la historia esté bien contada o que la historia sea simple. O sea, yo creo que algo que solamente escuches y lo entiendas no significa que es básico, no significa que es mal contenido y tampoco significa que le falta profundidad porque lo estás viendo a medias y estás entendiendo la trama, ¿no? De hecho, yo creo que es muy buena señal que puedas ver algo a medias y aún así lo entiendas. Me parece que eso habla de que el storytelling es accesible como para diversos públicos, no solo para los públicos visuales. Pero yo creo que la mayoría de las películas que son así tipo acción, tipo eh, palazos, tipo Misión Imposible, yo siento que ese tipo de películas son muy malas para verlas solo escuchándolas. Creo que es una popular opinion porque mucha gente le gusta poner así como ese tipo de películas de que Rápidos y Furiosos, Misión Imposible, Top Gun, en la tele de su sala la dejan ahí y pues se van a hacer otras cosas, ¿no? Tampoco son películas que necesites estar viendo así a conciencia, pero a mí no me gustan porque no tolero escuchar demasiados sonidos fuertes como en el ruido ambiental, ¿sabes? O sea, no me gusta mucho cuando hay de que balazos, explosiones, um, no sé, guerras, cosas así. No, ese tipo de contenido no lo puedo estar solamente escuchando.
si voy a ver una película de esas, como que sí tengo que sentarme a ver mínimo el efecto especial, porque solo escuchar el ruido me es muy molesto. No sé si les pasa a ustedes con algún tipo de media en general que digas, no, esto no lo puedo escuchar porque nada más de escuchar solamente el sonido me estreso. Con todo lo que esté muy alto. Sí, luego en el cine igual me pasa mucho. De que de repente, o sea, ni siquiera es como sonidos de explosiones ni nada, pero de repente el sonido se sube demasiado. Y si es como de, no, mi cabeza, ayuda. Y sí, es verdad. A mí también me pasa mucho eso del sonido, sobre todo porque tengo los oídos muy sensibles y para información inútil de los podescuchas, según unos estudios que me realicé el año pasado, eh, tengo 20% más de audición que las personas promedio. Entonces, los sonidos fuertes todavía me lastiman más que a las demás personas. Entonces, cualquier cosa que se escuche muy alta, aparte de que me altera, así me estresa, me lastima mucho los oídos. Pero en general no soporto escuchar este tipo de películas que son como Matrix o Interestelar o así, que son como de suspenso y como que de estrés, porque aunque no lo esté viendo, como que me estresa. Entonces suppose que estoy limpiando, haciendo un ensayo o lo que sea, y estoy escuchando eso y como que me altera. Aquí, disclaimer, sí soy muy fan de la película de Interestelar y todo eso, pero cuando quieres estar ahí, no cuando quieres ponerte algo para desestresarte. Tampoco no me gustan las películas de terror y si hay una película como con mucho balazo, también me altera. Es como de, no, no puede ser. Y totalmente. Puedo visualizar perfectamente porque dices que Interstellar no está tan chida para escucharla. Y yo creo que Interstellar es justo ese tipo de historias que es como profunda y así, y hay mucha cosa de ciencia y cosas así. Entonces siento que es el tipo de historia que de plano si no le estás haciendo no vas a cachar nada. Y de nuevo la música sola, sin el contexto visual, creo que sí es muy fuerte la banda sonora de Interestelar. O sea, no, yo no la pondría la banda sonora de Interestelar, sino más para hacer tarea. No sé, es el O tipo la de de música que Loving haría. Vincent. La de Loving Vincent, no, no, me daría un ataque de ansiedad. Ay, pero la de Loving Vincent no puedes escucharla, la de Loving Vincent la tienes que ver, o sea, es el chiste. Es visualmente O sea, hermosa. o sea, sí, pero si yo dijera como, ay, no sé, nada más quiero escuchar como el soundtrack de fondito. O sea, está tan bien hecho que te entra depresión. Sí, ¿para qué te Dices digo que no? como, Sí, sí. estoy en la casa amarilla, no puede ser. Sáquenme de aquí. Y también le dices, ¿no? Las pelis de terror. Yo también creo que las pelis de terror son muy malas para escucharse. Y eso es algo que yo lamento bastante, porque dentro de aquí con el grupo de licenciadas, yo soy la única que consume contenido spooky. Entonces, a mí no me gustan las pelis de terror, no porque me dé miedo, sino porque me dan mucho asquito ver mucha sangre y cosas así muy escabrosas, que es lo que siempre ves en una peli de terror. Y no me gustan especialmente los jumpscares, me estresan. Muy malas experiencias de aquellos 2008, 2010, donde te enseñaban un videíto de un cochecito que iba en un camino y entonces salía la cara del exorcista. O sea, no. Tengo malas memorias con los jumpscares, así que no los disfruto. Ni siquiera me producen ese como diversión de adrenalina de que, ay, me espanté, que es algo que mucha gente le pasa cuando ve pelis de terror. Entonces, no me gustan las pelis de terror por eso, pero me gustan las historias de terror, ¿no? A mí sí me gusta escuchar una buena historia de terror, me gusta leer un buen libro de terror, me gusta verlo, pero no puedo escuchar solamente una historia de terror así, pues como para saber qué pasó en la casa embrujada del fulanito, porque las pelis de terror sí caen mucho en este recurso visual de que si no estás viendo la cosa, no te enteras de nada y luego la música de las pelis de terror está diseñada para crearte más tensión, ¿no? Entonces, aunque no estés viendo lo que está ocurriendo en pantalla, pues la música ya como que hace que estés en un mood incómodo todo el tiempo y eso no me gusta. Pero al contrario, sí me gusta escuchar podcast o a gente como haciendo audiolibros de historias de terror y contando leyendas. O sea, soy fan de que me cuenten una leyenda de terror el día que quieras.
Y también diría que es parte de mi contenido de confort, como estar escuchando así leyendas de que, uy, sí, y entonces a Panchito se le apareció la mano peluda, wow. Por eso creo que La Mano Peluda era un gran programa de radio. Entonces, es eso por el contenido spooky y así, pero pues hay mucha gente que no estaría de acuerdo, ¿verdad? Que tampoco una leyenda, tampoco le sería como lo suyo, o hay gente que cree que el terror no se siente a menos que lo veas, entonces es cuestión de gustos. Yes. Sí, no lo entiendo, tampoco los de True Crime, porque los de los podcasts más populares o son de historias de terror como leyendas y así, o es True Crime. Y honestamente no lo entiendo, pero sé que hay mucha gente a quien les relaja ese tipo de contenido. Es muy extraño, la verdad. O sea, por ejemplo, a mí sí me gustan los de leyendas y así, pero el true crime no es mucho lo mío. Yo creo que lo del true crime puede tener que ver con tener el feeling tal vez como de las series que dice Dana, así que son como de resolver crímenes y así. Tal vez es como esa onda que creo que lo interesante del true crime es que casi siempre es como que te ponen un setting muy claro al inicio de la historia, ¿no? De que estaba esta persona en su casa, pasó esto, luego la investigación los llevó a esto. O sea, creo que el hecho de que haya una secuencia ayuda mucho para solo estar escuchándolo. También a mucha gente a lo mejor que le daría pendiente ver las imágenes visuales, no les da el pendiente como escuchar ocurrió un asesinato así muy, muy escabroso. A mí sí, el true crime sí me da cosita, la verdad, porque pensar que todo eso sí pasó es como de, ay, no. En cambio, como que las historias de leyendas sí las despersonalizo más y fue como de que, lal, te maldijeron, lal, ya. Pero sí, o sea, son contenido que a la gente le gusta mucho escucharlo y siempre están en los tops de podcast. Pero antes de hablar de los podcasts, todavía teníamos un medio que llegó un poco más tarde a nuestras vidas, pero que nos acompañó muy buena parte de nuestra adolescencia, ¿verdad? Que sería YouTube. Entonces, YouTube, aunque es como la plataforma de videos, eh, también tiene mucho contenido que es bastante agradable solo escucharlo. Y no estoy hablando solamente del ASMR, que aquí mi querida Lick no estará muy de acuerdo. Um, Ay, no, yo odio el ASMR, lo odio de verdad. A mí tampoco me relaja, me estresa muchísimo. Hay ambas caras de la moneda. A mí sí me gusta. No les digo que es la solución a mi insomnio, ¿verdad? Pero sí me ayuda a veces a trabajar y así. Pero no, mucho antes de que se hiciera popular el ASMR, ya había bastante contenido en YouTube que podías poner y que simplemente escuchabas. Ya decía Dana que eran así como algunos videos que te gustaran así, que ya los habías visto o cositas así. Entonces, cuéntenme quiénes fueron sus YouTubers de confianza back in the day. Oh my gosh. Es que depende de qué tan back nos vayamos. Porque en A ver, sus dime quién inicios, fue tus orígenes. Sí, primero cuéntame de tus orígenes con YouTube. Vamos a hacer el background. ay, es que no te sé decir como, esta fue la primera persona en mi vida que yo seguí, ¿no? Pero sí te puedo decir que las primeras personas que como que yo te dijera, me acuerdo muy claramente de esas personas y las identifico con YouTube fue obviamente Yo Soy Germán y su fierro golpeador de parejas felices, o sea, de eso me El acuerdo clarísimo. OG, pilar de Latinoamérica. Indeed. Los videos de Patrick Jordán, pero no los de ejercicio, sino los de secretos de chicas con peinaditos y así. Wow, sí. Esos también. Siento que eso fue como lo más identificable que yo tenía de YouTube en ese momento. Pero como creadores de contenido, así que yo siguiera más como que fielmente. Y que no fueran de la categoría de manualidades, porque yo seguía a chorrocientas mil personas de cómo hacer esta cajita de corazón, cómo hacer cartitas del 14 de febrero, o sea, was me. Em, oh my gosh, no lo sé. Ay, es que ahorita que estoy recordando me da tanto cringe lo que veía, porque me acuerdo que veía muchísimos canales de videojuegos, veía muchísimos canales de manualidades y yo me ponía así como de ¿A fondo. poco veías gameplays?
Y veía Yo también. gameplay. ¿A también. poco? ¿Y sabes ¿Ustedes qué es eran lo así de peor? que, ¿cómo se llamaba? ¿Wigeta? Sí, sí, sí. Oh my ¿Sabes qué es god. lo peor? En su momento seguía a una persona que se llamaba Lina. Jugaba un juego que se llamaba Corazón de Melón. Y Güey, yo yo no todavía podía tengo mi cuenta. pagármelo. Yo todavía Yo tengo no mi podía cuenta. pagármelo. Entonces yo necesitaba ver a alguien más jugar. Porque yo no podía pagarme los pasitos, porque te descontaban pasitos. Y entonces me acuerdo, yo era muy Team Lisandro. Y justamente esta chava tenía, Same. He was my ¿verdad que boy, sí? güey. He was my boy. Y yo me acuerdo que esta persona justamente tenía como la ruta Nathaniel y la ruta Lisandro. Que es que, let's be honest, o sea, Nathaniel es un gran personaje hasta que conoces a Lisandro. Entonces es como, no quiero ser Team Nathaniel nunca más porque Lisandro es perfecto. Entonces yo veía eso como que de fondo, y a veces me los ponía más de una vez, que obviamente la misma chica, o sea, compraba las monedas, pero también subía videos de otras cosas. Y en ese tiempo, creo que cada mes sacaban un capítulo nuevo. Entonces como que en lo que yo me aguantaba el siguiente mes a ver el siguiente capítulo, me reproducía mucho el que había subido en el mes pasado y así eso lo ponía de fondo. Yo de que, uy, qué padrísimo, ¿no? O justamente los que jugaban como juegos del 2008, de que, por ejemplo, los típicos jueguitos de cocina o de decora tu casa o así, también lo veía de fondo y lo escuchaba de fondo. También a Sebas, al gran Sebas, me gustaba escuchar reseñas de libros que nunca leí, pero era como, sí, tú cuéntame. Vamos, o sea, a él no lo veía per se, pero sí escuchaba mucho su voz de que haciendo la limpieza, haciendo la tarea, cosas así. Esos son como mis recuerdos más viejos de YouTube y tengo que decir que ahora mis gustos sí han como que cambiado porque basically top número uno tengo a los Two Set Violin que los amo, pero a ellos veo tanto sus videos que hasta los pongo en la pantalla de mi televisión, o sea, de que yo digo, se merecen la pantalla grande, la pantalla de honor. Y de fondo tengo muchos videos de gente viviendo en Asia de que acompáñame a Honte, acompáñame a X barrio de Tokio. Y yo de que, sí, sí, vamos, vamos. Hay que imaginar, estamos en Tokio. Y también me gusta ahora mucho estos videos que hace de gente como de Study With Me y que te ponen musiquita de fondo y el método Pomodoro y así. Entonces, es raro. Súper identificada con tu experiencia. Aquí la que seguía la ruta de Lisandro a muerte. Wow. Wow. What a time. Tengo que decir que yo conocí a Big Bang. Esto no tiene nada que ver. Yo conocí a Big Bang gracias a que había un video de Corazón de Melón de que si los personajes de Corazón de Melón cantaran la rola de Big Bang, a qué parte, o sea, a qué personaje le tocaría qué parte, y era justo la rola de Fantastic Baby y ya. What? Amazing time. Bueno, no, no Amazing fue time. Bang Bang Bang. Que, Fer, ¿tú no topas Corazón de Melón? No, Bueno, pues te voy a describir cómo es para mí es un Lisandro. mito. Es como Mystic Lisandro, Messenger. am, Sí, es un juego tome. O más o sea, es Ah, menos, de ok. que tienes a los morritos, escoges es una una ruta historia. y Ok. conforme vas decidiendo vas como ganándote el corazón del muchacho y así. Ujú. Ah, ok, ok. También, para dar contexto, esto fue de 2016 para atrás, ¿no? O sea, esto ya tiene bastante tiempo. Pero te voy a describir a Lisandro para que entiendas por qué Alex y yo éramos Team Lisandro. Es que basically era un morro área cuatrero, medio gothic style, que era como caballero, pero gótico o medio victoriano, si le quieres decir así. Un cabello platinado, un ojo verde, un ojo color miel, que escribía poesía y aparte era músico. Aquí la pregunta clave es, ¿estaba greñudo? Súper. Obviamente, Oh, ok, estaba bien. I get it now. Oh my God. Tenía el pelo plateado, güey, así con Así mechitas como negras. tipo Sesshomaru. Ándale, sí, como un flequito. Wow, amazing. Bueno, pues escuchas, ustedes no lo saben, pero les diré que tuvimos la grabación como por 20 minutos para poder discutir qué es un corazón de melón y ahora sé qué es un corazón de melón.
Y wow, yo no viví esa experiencia, pero qué increíble suena. Es que tenías que aprender, o sea, teníamos que darle mucho contexto y mucho lore a Fer, así que pues si quieren un día que hagamos un episodio exclusivamente de Corazón de Melón y así, y ver si todavía existe esa cosa, si todavía existen nuestras cuentas, pues nos dejan en los comentarios, por favor. Nos encantaría hacer un episodio de eso. Y ya, pues la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con Dana con respecto a los youtubers que grababan Corazón de Melón y era porque justo no siempre tenías tiempo para terminar las rutas de cada morro y pues tú querías saber en qué seguía la historia, ¿no? Porque te quedabas picada. Y yo creo que eso siempre ha sido una ventaja que tienen como el contenido gamer. Ya no hablemos solamente de YouTube, sino ya hasta la fecha, es que cuando tienen estas series en las que inician un juego y lo terminan y el juego tiene como que un storytelling, pues es muy entretenido verlo porque al final de cuentas es como que te estás enterando de todo sin tener que estar atorado en un mismo nivel 1000 años, que es lo que a mí siempre me ha pasado con los videojuegos y por eso nunca los acabo. De que me gustan las historias, pero no, o sea, eso de pasarme los 30,000 templos que tiene que pasar Link en Legend of Zelda. I'm sorry, I don't have time for that. Pero bueno, entonces como que a mucha gente le agrada eso. También es entretenido ver así como o sea, los youtubers back in the day como que se frustraban con un nivel que está súper difícil y así. Entonces, sí, yo entiendo el contenido, el appealing del contenido gamer. Ya no lo consumo, la verdad, pero todavía ha llegado a ver como videojuegos que a mí me interesan. No tengo ganas de jugarlos, pero tengo ganas de saber de qué se tratan. Entonces a veces sí busco como algún youtuber que me caiga bien, que su voz no me moleste, que no grite demasiado cerca del micrófono. Y ya, esas es como que mis únicas um, expectativas acerca de ver un gameplay o no. Y pues nada, qué memorias, o sea, sí, ya se me había olvidado completamente esa era de YouTube en la que todos consumíamos gameplays. Ya se me había olvidado mi oscuro y horrible pasado. Ay, no, yo voy a fingir que de 2017 para atrás no pasó. La verdad es que same, o sea, en este momento tuve un momento de conexión muy fuerte con Dana y de mucho flashback, porque creo que nunca habíamos hablado de que las dos jugábamos Corazón de Melón, pero amazing times. Era mi secreto, o sea, nadie podía saber eso. Uno tenía su reputación secundariesca que proteger, you know. Y Es ahora verdad, pienso, en la prepa ya no hablabas de estas cosas, en la prepa era como de que, Corazón de Melón, ¿qué es eso? indeed. Y sabes que ahora que lo pienso, no sé si alguna vez, a lo mejor por casualidades del destino, yo jugué con Alex o contra Alex en este tipo de juegos, you know, de que a lo mejor las dos estábamos compitiendo por dispararle más corazoncitos al morro de brillitos y no lo sabíamos. Puede ser, a lo mejor así como mi amistad con Fer pudo haber empezado siendo mods de Twitter, tal vez mi amistad con Dana pudo haber empezado en un foro de uno de estos juegos, you know? Sí, bastante, bastante. En todo lo que haya sido de juegos de chicas.com, agame.com, juegosjuegos.com, barbie.com, todo, todas esas plataformas de verdad. Ay, cómo me arrepiento de haberlas visto, la verdad. Hubiera invertido ese tiempo en aprender idiomas, ballet or something like that. Nuestros pasados gamers, tan, tan, tan. Wow. Qué cosas, no, yo nunca fui niña gamer ni nada. Yo creo que en esa época me la pasaba aprendiendo cosas sobre One Direction y pues sí. Pero YouTube, am I right? Ajá, ¿qué veías tú en YouTube, Fer? Lo que pasa aquí es que en esa época en la que como que YouTube se hizo muy, muy grande, fue cuando yo descubrí que sabía inglés. Entonces fue como de un momento, estoy entendiendo qué está diciendo este señor. Entonces, pues igual, a mí me gustan mucho los blogs con V, cuando ya se cambiaron la B a la V. Y igual en español, aquí obviamente a Germán, porque Germán era de que un ícono, de verdad. De verdad, los chilenos nos han dado tanto, tanto a los latinoamericanos en internet. Y y ya también consumía BookTube México.
Así conocí a Alex, ¿verdad? Para más información, váyase al episodio en donde Alex y yo nos conocimos. Allí veía a Raiza, a Fa, a veces veía a Alberto, veía a Sebas, al coleccionista de mundos. Y ya, y entonces en ese mundito de BookTube fue cuando me di cuenta que yo como de un momento, hay todo un mundo que tiene los libros que yo quiero leer antes, porque los leen en inglés. Fue como de, that's not fair. Entonces, como que me empezaron a salir de que booktubers los booktubers así, los OG de Estados Unidos, ¿no? Y también los empecé a ver. Todavía a veces veo uno que otro, a Christine. Había una chica canadiense que su canal era muy bueno. Se llamaba The Readables. Ella era diseñadora gráfica y le ponía acá mucha producción a sus videos en ese entonces. Ya no hace videos, pero bueno. Y también, eventualmente, como soy una nerd, me encontré con el video de Charlie Sokulike sobre Doctor Who. Porque en ese entonces yo era así de que me vi todas las temporadas de Doctor Who, bueno, del revival, ya, a partir de Eccleston. Entonces yo estaba así de que, wow, Doctor Who y Matt Smith, y qué bueno que Matt Smith ha vuelto a lo mainstream, y qué bueno que vuelve a ser un fan favorite, qué bueno. Pero entonces me encontré con Charlie Sokulak. Y Charlie, ella, bueno, en ese entonces, pues subía blogs y ella es británica, y y pues es que yo encontré mi sentido del humor, ¿saben? Mi sentido del humor era como me vi un montón de episodios de Doctor Who y un montón de cosas de Sherlock y así, entonces fue como de un momento, they are actually like this, like in real life. Entonces de ahí se abrió la ventana del Renaissance de YouTube Inglaterra. Entonces obviamente caí allí con el gang, ¿no? O sea, Dan, Phil, Zoe, Luis, ya después llegaron como que Alfie, Caspar y el hermano de Zoe, que no me acuerdo, Joe, Jim, Tania, toda la bandita británica, mira, los chismecitos de esa época, wow. No, pero obviamente mis favoritos siempre y hasta el momento, aunque les dé mucho cringe, I know, es Dan and Phil. Like, I love them so much, de verdad, que así, pilares de mi personalidad. Yo soy yo por haber consumido todo el contenido de Dan and Phil, honestamente. Y pues me encantaba. Yo dije que no soy de gameplays y así, pero Dan and Phil tenían un canal exclusivo de gameplays porque pues les gustan los videojuegos y así. I used to watch it, ¿saben? Me aventé, o sea, creo que la única que no me aventé fue la serie ¿cómo se llama este juego? Undertale. Sí, creo que se llama Undertale. Es como Sí, donde Undertale. está Sans y Papyrus y así. Creo que esa fue la única que no vi. Pero de ahí en fuera me vi así de que todos sus videojuegos así random, luego se compraban como juegos japoneses y era de que, miren, vamos a comprar, vamos a jugar esto. Y y pues sí, o sea, yo los ponía y los veía, o no importa, así. El momento en el que ellos publicaban era de que tengo que parar todo para ver el video. Y generalmente publicaban ya como en la tarde de acá en México. Entonces me quedaba bien el horario, estaba bien padrísimo. Y allí fue cuando empecé como a descubrir los podcasts más o menos, porque es que de verdad el boom de los youtubers ingleses fue tanto que la BBC fue como de un momento, esta gente joven en internet jala un montón de audiencia y les dieron un programa de radio a Dan and Phil en la BBC, creo que era en Radio One. Entonces ellos estaban ahí en su programa de radio. Y yo me acuerdo que cuando salía los martes a las 3 de la tarde hora México, entonces era como de, it's my time to listen to Dan and Phil,
y así. Entonces como que allí fue más o menos cuando empecé a decir como de wow. Pero supongo que eso cuenta como radio, aunque yo no lo estaba consumiendo en la radio per se. Era como ese momento en el que ponían los lives de los programas de radio que se transmitían en la radio. Y eso estaba padre. Me acuerdo que fue como de wow, puedo escuchar la radio de Inglaterra, así nada más. Y turns out que puedes escuchar la radio donde tú quieras. Y sí, La radio en internet es mágica. sí, Eso es la radio algo en que internet aprendí. mágica, así como Radio Rebel, mira, así. Y ya, creo que esa es como mi historia con YouTube, con los OGs de YouTube. Igual, pues, eventualmente te encuentras como con los OGs, ¿no? De que con los Blog Brothers, Bueno, es que Phil es un dinosaurio en YouTube, ¿saben? El primer video de Phil es del 2005. He's seen it all. He Y really is. He really is. sí, Amazing Phil, así con su cámara del cereal. Y ya, creo que esa es mi historia con YouTube. Y ya, en la actualidad, pues aquí tenemos en la escaleta anotado una palabra que creo que me describe muy bien, que es que yo padezco de algo que se llama chismosa virus. Entonces, me gustan mucho los blogs y concuerdo con Dana, a mí también me encantan esos blogs de que vamos a recorrer las calles de Japón, ¿no? Y de que acompáñame al súper en Japón, o acompáñame al súper en China, o en Corea, o en Francia, donde sea. Me encantan los blogs. Y y los video essays, que ya después de que, es que ustedes no saben, pues escuchas, pero antes YouTube te dejaba subir un video de 5 minutos máximo. Y entonces cada 2 meses cambiaba la plataforma y de repente era de que ahora puedes subir videos de 10 minutos, ahora puedes subir videos de 15 minutos, ¿no? Y pero ahora ya no importa, entonces está bien padre y puedo ver vlogs súper largos y puedo ver video essays, que eso sí los trato como podcast y, y no tengo como algún canal en particular. Honestamente ya no tengo canales en particular que siga así religiosamente como back in the day, pero pues sí, eso es todo. Amazing. Thanks. Amazing. Wow. Yo me identifico mucho con la historia de Fer, honestamente, porque primero, o sea, creo que la transición de YouTube, o sea, del hecho de que pasamos de un YouTube en el que el máximo era de 5 minutos y había video respuestas. Ojo ahí, había video respuestas Sí, es cierto, las video respuestas. y Wow. estrellitas. ¿Te acuerdas de Sí, las estrellitas? sí. Las video respuestas. Por eso el formato de los Block Brothers funcionaba bastante bien. Porque se iban respondiendo entre ellos. Wow. Sí, o sea, es algo que ya el YouTube actual no conoce. También vivimos el YouTube que casi no tenía comerciales. No, o sea, cuando no había comerciales en YouTube. O Ah, sea, hay gente, qué momentos. la gente tiene que mencionar esto. Antes YouTube no tenía comerciales. Sí, Tampoco te no. pagaban un quinto. No, tampoco te pagaban. Este. Era verdaderamente por amor al arte porque, o sea, no había Patreons, no había anuncios, no había campañas, no había nada. No, y. Tampoco ganabas mucho si te hacías viral. Honestamente, lo más que te podía pasar que haciéndote viral era sacarle unas risas a mucha gente. Y ya, Y ya irte eso con era la todo. conciencia de que hiciste feliz a alguien cuando te caíste de la patineta. That's it. LOL. Entonces, sí, o sea, yo recuerdo que la primera vez que vi videos en YouTube fueron cositas súper bobas, en plan de que, estos vatos se cayeron de la patineta. O, videos de caídas chistosas. O videos de, accidentes chistosos. O sea, eran como compilaciones de gente súper random que subía videos súper random. Y eso era, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que de eso se trataba YouTube al inicio. Claro, también los icónicos videos de duendes reales.
videos de fantasmas también, porque el contenido spooky siempre ha sido a thing para la audiencia, obviamente, pero igual Las yo no diría que creepypastas. los creepypastas, híjoles. I need to talk about creepypastas en un momento. Wait for me. Entonces, bueno, o sea, ya que empezó a existir la figura del youtuber, ¿no? O sea, primero fueron como los pioneros así en Estados Unidos, luego en Gran Bretaña. Entonces, cada país tuvo como un grupito de personas que de pronto dijeron, agarraron la cámara, empezaron a bloguear de su vida y todos estábamos ahí metidísimos viendo qué hacían o contando pues lo que se les ocurriera. Entonces, básicamente así empezó YouTube. Es una historia muy bonita, la verdad, muy bonito haber visto eso, pero igual ha cambiado demasiado, o sea, tanto que parece que ni siquiera son plataformas similares. Y yo me acuerdo que como que la primera youtuber que yo empecé a ver así sus videos era de que está Kaeli, ya, creo que sigue haciendo Wow, contenido. oye, sí, sí, sí. Aparte que Ellie hablaba japonés, ¿no? Me acuerdo mucho de su video hablando Ajá, japonés. justo, Para o la sea, banda la Taco. encontré por sus blogs en Japón. Y se me hizo súper chistoso, ¿no? Dije como, ay, pues esta chava se ve que está aburrida en su casa y está grabando un video y está en Japón, pues a ver qué cuenta, ¿no? Y así creo que es un inicio muy importante porque de cómo serían como a futuro los videos de la gente de que, no, pues vivo en Alemania y soy española y te cuento todas las cosas que se me hacen raras de Alemania y cositas así. O sea, siempre ha habido como esta onda de un youtuber que es extranjero y está en otro país y te cuenta cuál es su experiencia. Creo que eso siempre ha sido un contenido muy interesante y hasta la fecha todavía me gusta. Y todo empezó ahí con la Kaeli, ¿verdad? Luego la Kaeli se regresó a México y empezó a hacer un contenido diferente, más parecido al de comedia, onda, pues no sé, como que la comedia aquí en México fue un tipo de contenido que funcionó muy bien. O sea, yo diría que al menos unos 6, 7 años, casi todos los youtubers grandes eran sobre comedia. Y mientras que en otros países eran más bien como las de tutoriales o cositas así. Aquí en México gobernaba mucho como la onda de el stand-up, los sketches y cositas así, pero no era mi contenido favorito, la verdad. No seguía particularmente a ninguno de esos youtubers hasta que pues igual me encontré con el rinconcito de BookTube y ahí fue como dije, ok, aquí ya me voy entendiendo con la gente. Esta gente sí habla como de lo que me interesa. Y pues en BookTube, mi primer BookTuber que conocí y creo que fue de los primeros YouTubers a los que empecé a seguir como su contenido de manera religiosa, en plan de que si se hace otro canal, voy y lo sigo. De que si un día quiere empezar a hacer tutoriales de algo, voy y lo sigo. Era Sebas, el coleccionista de mundos. Saludos al Sebas. Saludos a mi mod en Instagram. Saludos a Sebas, también saludos a Gonzalo, ¿verdad? Saludos al Gonzalo. Yo vi los inicios de esa relación, ¿sabes? O sea, hasta siento que lo conozco. Entonces, o sea, yo vi al Sebas cuando estaba súper morrito, de que tenía como 16, yo tenía como 13 y así. Entonces, Ala estaba hablando de libros y siempre habló de libros súper interesantes. Me gustaban mucho sus book tags. Yo era de que sí, yo también quiero hacer un book tag. Y así como que era padre eso, ¿no? Cuando los booktubers se proponían como que este juego para simplemente enumerar libros y cositas así, eso me encantaba. Oh my god, you should Y do a it ver, now, pero en un podcast. right, deberíamos hacer un We book should tag. do a book tag. Deberíamos hacer un podcast de book tags, you know? Y luego de eso, pues empecé a conocer, así como Fer se empezó a meter al YouTube británico, yo me empecé a meter muchísimo al YouTube español. No sé, tuve esa era en el que todos los contenidos que consumían era de gente de España y así aprendí a diferenciar a la banda que es madrileña, a los de Barcelona, a los andaluces, a los, no sé, a la gente de todas las provincias de España. Yo reconozco perfectamente sus acentos por por los videos de YouTube, ¿no? Entonces, pues también en España hubo como un boom muy grande de ser youtuber y todo el mundo era youtuber, así que pues me acuerdo mucho del contenido pues de otros booktubers, ahí también como estaba Javier Rescas, obviamente, Martitara, no sé, mucha de esa bandita y también como los que hacían contenido de blog, me acuerdo mucho de Septiembre 13,
eran como un grupo de youtubers que vivían juntos en una casa y eran roomies y hacían como vlogs de su día a día y tenían unos perritos y así, y eran bien dramáticos porque luego unos se salían de la casa, ¿no? Eran como de, no, pues yo ya me voy a mudar. Y era así como de que no, la despedida de este no sé quién, de septiembre 13, porque septiembre 13 era el nombre de la casa donde vivían. Y así bien intenso, entonces ahí conocí de que a Roen La Red, a J. Pelirrojo, no sé, un buen de banda. Y también luego conocí a Pascu y Rodri porque hacían como covers de canciones muy chidas. Yo conocí a Pascu y Rodri antes de que hicieran lo de Destripando la Historia. Así que, fun fact. I'm an OG en su canal. Yo soy una OG, ¿ok? Y luego además de obviamente los gamers que llegaron y no se fueron, también estaban los de las creepypastas y en España también había mucha banda como haciendo creepypastas y leyéndolos y así. Y como ya les había dicho, a mí me gustan las historias de terror narradas, así que los creepypastas eran my shit. O sea, yo ponía creepypastas y era de, uy, sí, sí. Hice muchos amigos gracias a los creepypastas. Not gonna lie. Saludos a Magno. Y a Iggy, by the way. Y ya, entonces así como que empecé a seguir mucha gente de española ahí en BookTube, digo, no solo de BookTube, sino en general de YouTube España. Hay mucha gente que todavía topo de BookTube, diga, de YouTube España. Entre ellos está Caos, que yo creo que Caos es de los youtubers que actualmente todavía sigo porque todavía me interesa como mucho su contenido, de que él es ilustrador y casi todo lo que hace es como con respecto a ilustración. Y entonces, no sé, me gustan mucho sus videos, aprendo mucho de él. Tiene ahora una sección que me gusta demasiado que es reseñando webtoons y ese es ahora el tipo de contenido que yo consumo en YouTube. Ya no consumo tanto gente como haciendo blogs de comedia, ni recetas, ni cositas así. Todavía sigo a mucha gente que hace tutoriales, pero de cosas específicas. Ya no los sigo así como de que si me vas a hacer un blog, también voy y te sigo. No, o sea, nada más voy, busco el tutorial que quiero y ya, ¿no? Y si me gusta tu formato, te sigo. Y no sé, o sea, estoy de acuerdo con Fer, ya no hay esa cultura de seguir a tu youtuber de confianza y hasta los fines del universo, ¿no? En plan de que si quieren probar gameplays, pues ahí estamos viendo gameplays. Ya siento que no es tanto así. No, ya como que la cultura del youtuber ya se perdió. Como que fue antes de lo que conocemos ahora como influencers, ¿no? Sí, de hecho muchos de todos estos youtubers que estamos hablando son los que empezaron a pelearse con los medios cuando les empezaron a etiquetar como influencers, ¿no? Muchos no estuvieron de acuerdo que les llamaran influencers durante mucho tiempo, o sea, yo recuerdo esa batalla, o sea, yo recuerdo a la gente quejándose, diciendo de que, ay, no, pero no nos digan influencers porque pues nada más lo usan los medios para rebajarnos y así, no sé qué. Muy interesante, la verdad. He visto a mucha gente crecer en YouTube y tanto que siento que los conozco, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y así, entonces, eso era lo que yo veía. Consumí mucho YouTube back in the day, demasiado. Pues ahora más bien les digo, me gustan igual que Fer, los video essays, igual de ninguna persona en particular, simplemente como los que topo. En español sí hay uno, saludos a Talkinvidia. Él es un chavo mexicano y me gustan mucho sus essays porque tiene una perspectiva social chida. El vato es marxista y hace muchos análisis de animes, de series, de videojuegos y se me hace que está bien padre su contenido. Vayan a seguirlo. Y también muchos video essays también ahora en inglés porque como ahora ya, igual que Fer, ya llega al punto en el que me di cuenta de que si hablo inglés. También sigo a mucha gente que habla inglés y pues los escucho hablar y hablar y hablar y pues qué fantasía. La verdad, nosotras nunca nos hubiéramos imaginado que iba a existir un video de 4 horas hablando acerca de las pelis de Barbie. ¿Ustedes han visto ese video? ¿Nunca se los ha sugerido el algoritmo? No, pero suena a algo que vería. Pues por ahí está. Hay un video como de 4 horas hablando de las pelis de Barbie, otro de 4 horas hablando de Victorious y no sé qué había que decir en 4 horas acerca de ese tema, pero seguro había algo que decir porque los video essays largos nunca me han decepcionado. Nunca he puesto un video essay así que dure más de 50 minutos
que yo considere que la persona no tiene más que decir de esos 50 minutos, ¿sabes? Entonces me gusta poner esos para dibujar y pues para hacer cosas. Y amo absolutamente a la banda que resume cosas. Wow. O sea, yo creo que actualmente ese es mi contenido favorito en YouTube. La gente que resume cosas. En plan, te resumo esta película, te resumo toda esta serie, te resumo esto. O sea, el otro día me aventé como 3 videos de alguien resumiendo Gossip Girl. El mejor tiempo invertido en mi vida, se los juro. Los amo. Guau, a mí también me gusta ese tipo de videos. Es que Hacen un gran paro. hacen un gran paro, me hacen sentir menos culpable de que es 2022 y yo todavía no he visto Gossip Girl, pero aún así quiero entender las referencias de estas pinches peonias que le gustan a esta morra, ¿sabes? Y así, entonces, shout out para la gente que hace resúmenes de series, les amo. Igual cuando hacen resúmenes de series o de películas me dicen como de, ok, sí, sí vale la pena, sí, sí tengo ganas de ver el resto del chismecito. Y pues en ese sentido, como que mis youtubers favoritos ahorita son Rasho Confuso. Rasho Confuso es un grupo, es una pareja argentina. Ellos hacen resúmenes de animes viejitos, sobre todo animes como shoujo, así como para niñas, lo que se considera animes para niños. Y pues, no sé, te cuentan todo el drama. Han hecho resúmenes muy buenos. También resumen Sakura Card Captor y hacen teorías de Sakura Card Captor, así que les amo por eso. Así que, pues, besitos a Rasho Confuso. Y ya. Y también besitos a todos los youtubers, ilustradores y dibujantes que me solucionan la vida, porque en verdad yo no sería la persona que soy sin todos sus años de expertise. Gracias. Pero bueno, aquí claramente hemos declarado nuestro amor hacia YouTube, cómo nos crió y cómo, Escuela. sí, cómo fue nuestra escuela y cómo nuestras personales están muy basadas en lo que consumíamos en YouTube. Pero ese no era el tema del día de hoy. El día de hoy venimos a hablar de podcast y cómo te acompañan en tu día a día. So, podcast, what about them? Son el moderno radio. Después de que descubrimos que es que yo siento que era muy difícil para generación Z entender cómo funcionaba la radio y más la radio en línea. Así que yo no podría decirles que tengo una expertise en cómo sintonizar un canal de radio. O sea, para mí la radio solo era como de, pues muévele esta cosa y ya, hasta que escuches algo que te interese, ¿no? Entonces, pues siento que los podcasts vinieron a solucionarnos como esos problemas, porque hasta cierto punto yo creo que no sé cómo le hacía la gente back in the day para decidir que, sí, el programa de radio de Marta de Baile antes de conocer a Marta de Baile, ¿sabes? En plan de que cómo la gente averiguaba que a esa hora pasaba el programa si nunca lo habías escuchado, cómo averiguabas que ese era tu programa favorito, cómo averiguabas que La Mano Peluda era La Mano Peluda sin haberla escuchado nunca. Así que, pues los podcasts vienen a solucionar en parte esos problemas porque ya vienen como categorizados, ya tienen un tema, ya tienen como algo así, ¿no? O sea, todavía sigue siendo un problema averiguar si vas a escuchar a alguien y te va a agradar, si te va a caer bien o si te va a interesar su punto de vista, pero pues es un salto de fe. Lo bueno es que los podcasts nos permiten, es una plataforma muy horizontal y muy libre como para que todo el mundo se exprese, entonces eso me gusta, pero particularmente en la pandemia creo que tuvieron un gran boom porque todos estábamos hartos de escuchar lo mismo en nuestras casas, como que hay un punto en el que estás encerrado y una de dos, o convives con unas personas muy específicas y dices como, ya no tengo nada más que contarte. Ya me contaste esa historia muchas veces, entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Y te quedas sin tema de conversación, a veces pasa. O vives solo y como ya habíamos dicho, a veces cuando estás solo es cuando más necesitas ruido de fondo de gente hablando. Creo que es parte de la sociabilidad de las personas, del hecho de que aunque estemos solos, queremos sentir que no. Y creo que los podcasts son buenos para eso, porque estar escuchando una conversación de la que no estás tomando parte activa, pero aún así la estás escuchando, como que se siente que estás en compañía. Entonces eso es lo que más me gusta de los podcasts. No sé qué opinen. Sí, a mí también me gusta mucho esa parte.
y me siento así como la imagen en la que está una persona sentada al lado de un como anuncio de gente hablando. Así me siento cuando escucho un podcast. Y a veces también es como, pues sí, justamente como para no sentirte tan solo, I guess, ¿no? O cuando, por ejemplo, yo digo siempre que a veces el silencio es muy ruidoso y por eso me gusta poner los podcasts, ¿no? Como para hacer menos ruidoso el silencio. Y sí, soy muy fan de los podcasts. Y los podcasts que escucho así religiosamente, siento que soy amiguísima de las personas que los hacen. Justo. Sí, yo también como los podcasts que ya son así mis programas de go-to, porque como ya no me había pasado que ya casi no tengo youtubers a los que cada vez que suben contenido lo veo, porque pues no sé, ahora como que con tantas cosas que tengo en mi feed de YouTube, eso es algo que no me gusta del nuevo YouTube, by the way, que hay demasiadas cosas en el feed que es como de que it's too much. No, no sé exactamente qué se subió hoy y qué subieron los canales que yo sigo, así que me cuesta más trabajo ponerme al día con lo que se sube en los canales que sigo. Y muchas veces ya ni siquiera veo las cosas cuando las suben, sino que es como de, ay, cuando pueda, cuando tenga un rato, ¿no? En cambio, con los podcasts casi siempre es de que, pues, ok, el martes se publica tal podcast. Entonces voy a escucharlo el martes. Y, por ejemplo, si son oyentes del nuestro, sabrán que el viernes se publica el podcast. Así que maybe el viernes es el día que dices, pues, ok, el viernes hago un tiempo y escucho este, ¿no? O dices, ok, este podcast se publica en fin de semana, entonces lo puedo escuchar en fin de semana. Luego este se publica a mediados de la semana, entonces lo puedo escuchar el jueves, viernes o así, ¿no? En lo que espero a mis otros podcasts. Eso es lo que me gusta mucho de el sistema. ¿Y a ti, Dana? Fíjate que a mí lo que más me gusta es la simplicidad, ¿no? Porque a veces tú estás viendo un video, una película, lo que sea, y dices como, wow, es que hubo alguien que le puso como mucho esfuerzo a la parte visual y entonces yo quiero verla, ¿no? O hay muchas cosas que no se entienden si no ves cierta viñeta, ciertos subtítulos, cierta como ilustración. Lo que me gusta precisamente del formato podcast es que yo lo puedo escuchar súper tranquila, súper relajada, porque sé que no me estoy perdiendo de nada, o sea, no me estoy perdiendo de algo visual, no me estoy perdiendo como de grandes horas de edición de imagencitas de otras personas. Es verdad. Sí, y ahí va mi rant para cómo se han, no sé cómo explicarlo. Bueno, cómo han cambiado los podcasts, ¿no? Porque pues antes era el puro audio y ahora ya todos los podcasts tienen video, todos. Todos tienen mínimo video en YouTube o si no, Spotify ya tiene la opción de que puedas ver el video. Y a veces digo, wow, es como que se contradice un poco la esencia de los podcasts, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros igual subimos nuestro podcast a YouTube, pero no hay nada visual, simplemente es el audio, ¿no? O sea, nada más por si lo quieren escuchar allá, pues lo pueden escuchar allá. Y así hay muchos que nada más se suben a ellos mismos hablando. O sea, como que se pone una cámara enfrente, su microfonito para que se note que es un podcast. Están hable y así. Y digo, ¿será necesario? O es como para que la audiencia tenga como una representación visual de estas personas y no sean simples voces como en la radio, para hacerlo un poquito más personal, no lo sé. Pero luego sí hay podcasts que de verdad te ponen cosas visuales y tú las tienes que ver para poder entender lo que están diciendo, de lo que están hablando. Y eso es algo que me molesta mucho. Que te digan de que tú estás así muy tranquilamente con tu podcast y de repente te digan, bueno, aquí en esta gráfica podemos ver tal y tal cosa, ¿no? Y sé que me están explicando la gráfica, pero pues no es lo mismo que ver la gráfica, ¿no? O cuando están diciendo de que no, pues estaba vestida de esta forma, ¿no? Y enseñan la foto. O de que mira lo que me encontré ayer, y enseñan la foto y lo puedes ver en el video, pero como que no te lo escriben en el audio ni nada y me molesta demasiado. Fíjate que justamente siento que se desvirtió de ser un podcast, ser un programa de radio, a en general ser un programa cualquiera, ¿no? Porque si me estás enseñando este contenido visual y tienes audio, tienes música y tienes todo eso, eso es como un show en general, pero ya no es como un programa solo de audio, que era lo que justamente a mí me daba paz, ¿no? A lo mejor ir conduciendo con mi podcast de fondo y sé que no va a haber
ninguna intención como de ver hacia una pantalla o ver hacia otro lado y que me distraiga. Lo mismo con las tareas, lo mismo con la limpieza. Entonces, fíjate que justamente yo los podcasts que están en YouTube y que tienen video, no los veo. Veo puras cosas como que en Spotify, y si sé que es un podcast en donde van a tener como sección de juegos y sección de adivina de qué es esta imagen y cosas así, tampoco lo veo, que digo, desde mi punto de vista, yo quiero ir al podcast para sentirme como acompañada mientras hago otras cosas, no precisamente enfocarme 40, 60 minutos, 2 horas o lo que sea, viendo fijamente la pantalla, porque siento que al final del día es como si estuviera viendo tele y no es lo que busco. Yo creo que aquí estamos hablando todo acerca de, en parte de una perspectiva que ya está biased, en plan, después de la experiencia de hacer un podcast. Entonces, considérenlo. Yo creo que parte de el encanto que tenían los podcasts al inicio y algo que a mí me gustaba mucho era que am, ser youtuber actualmente implica muchas cosas, porque, o sea, ya les hicimos nuestro pequeño recorrido de cómo empezamos con YouTube y todas esas cosas, pero hay que considerar que antes solo era el contenido que veíamos, solo era una persona hablándole a la cámara prácticamente. O sea, yo recuerdo mucho los videos que prácticamente no tenían ni siquiera edición. O sea, la mayor edición que tenían era solamente para no pasarse del tiempo límite que había en YouTube y ya, ¿no? Entonces era como recortar, pegar, recortar, pegar. Era lo más que tenías que editar un video. Posteriormente, conforme fuimos avanzando con YouTube y todo eso, todos los youtubers que vimos, les vimos profesionalizarse al nivel de empezar a invertir en cámaras, en audio, en luces, todo como para que la calidad de los videos fuera cada vez mejor. Empezaron a invertir en editores de video, en captions, en memes, en música, en un montón de cosas, ¿no? Entonces YouTube se terminó literalmente convirtiendo como una mini tele. Así que cuando regresaron los podcasts era de nuevo esta onda de un contenido como muy casero, muy espontáneo, ¿no? De que simplemente te sientas, grabas y hablas hasta que te quedes sin tema, ¿no? Que también es un poco como funcionan otras plataformas moradas que no voy a mencionar por aquí porque pues todavía no tenemos la plataforma morada, así que no le voy a hacer publicidad. Pero, pues bueno, la idea de que estás ahí sentado hablando, la gente te escucha, ¿no? Entonces, creo que ese es un tipo de contenido como el de live streaming. Y entonces ahora los podcasts como que cuando ya tienen video y ya tienen edición y ya hay como todo un proceso, pues otra vez ya no sabes si están como entre el video o entre la radio. Es como un contenido que ahora es mucho más ambiguo de cómo lo consumes. Pero, pues bueno, no lo sé. A veces veo videos, o sea, solamente pongo podcast en video cuando estoy de que desde la computadora, pero cuando estoy de que en el celular haciendo cosas, siempre es solamente el audio y a poder ser, espero que solo tenga que estar escuchando el audio de algo, ¿no? Y ya, entonces es como un poco complicado. Pero bueno, cuéntenme quiénes son sus podcasters favoritos actualmente. O deberíamos explicar primero, no sé, mejor cuéntenme quiénes son sus podcasters de confianza. Uf, ese que te puedo decir. Todos mis podcasts son en inglés, porque en un inicio empecé a escucharlos para practicar listening, ¿no? Como que yo decía, necesito aprovechar el tiempo perdido en los camiones y lo voy a aprovechar con podcast en inglés para mejorar mi nivel y lo que sea, ¿no? Y luego se vino la pandemia y me hice demasiado, demasiado fan de Dive Studios y me escuché literal todos los podcasts que tenían, todos, 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 todos. O sea, yo tenía toda la semana llena, agendada a escuchar un show diario de Dive Studios. Y mi favorito siempre ha sido y será How Did I Get Here con Jay pues, de Day 6. Bueno, ya no forma parte de Day 6, pero era de Day 6. Y Alexa. Ese era mi favorito. El segundo era Back Show con Eric Nam. Y también me gustaba mucho el podcast de Tablo. Y me gustaba Get Real, pero la temporada 1, porque
igual como que el programa se deformó en las siguientes temporadas y ya no me encantó tanto. Y pues esos eran como que mis podcasts favoritos. Y en español me gusta el de Ocha de Cháchara con Yunae y la Esponesa. Esos son como mis favoritos. Excelente. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que encontraste alguno de esos podcasts? Porque este es el tema, ¿no? También como que encontrar un podcast no es tan espontáneo como encontrar un video de YouTube. Entonces, simplemente estar navegando en Spotify y que Spotify te ponga un podcast así out of nowhere es muy extraño. Usualmente Spotify tiene un sistema de que simplemente te pone los podcasts de acuerdo a temas y te pone hasta arriba los que son más rankeados y los que están más, más seguidos, ¿no? Pero en cambio YouTube es mucho más, no sé, yo hasta la fecha creo que el algoritmo de YouTube funciona de maneras misteriosas, así que a veces te pone un video de alguien que en tu vida has visto, que ni siquiera es como súper conocido, pero sabe el algoritmo que te va a gustar, así que ahí vas y le picas al video y escuchas toda la cuestión. Entonces, a veces funciona así, luego no siempre, a veces como los buenos podcasts los encuentras por recomendación. Entonces, ¿cómo fue para ti, Dana? Es que fue curioso porque justamente yo encontré todos los podcasts de Dive Studios porque me recomendaste tú el podcast de Eric Nam y de ahí con el tiempo de pandemia como que sacaron un montón de podcasts y de ahí como que fui tirando de todos. Y los más recientes fue porque los encontré por YouTube, porque en sí Spotify nunca me ha recomendado como que un podcast que sepa que como que me va a gustar a mí, por así decirlo. Em, Como que sí me recomienda muchos podcasts relacionados con lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, de escuchar los de Dive Studios, recomendaba puros podcasts de Corea, de K-pop y de cómo aprender coreano. Y yo con mi cara de, pues sí, pero quiero como que otra cosa. Entonces a Spotify nunca le hice caso y YouTube como que sí me metía más mezcladito. Así fue como los conocí. Interesante. ¿Y tú, Fer? Es que yo creo que solo tengo dos que son así de que cada que sale un episodio lo escucho, pero en realidad es que yo escucho muchos podcasts. No porque cuando voy manejando, cuando estoy lavando los trastes o así, necesito un podcast. Entonces escucho demasiados, me gustan mucho los que son de como de artículos, investigaciones, sí, como noticias, pero que se avientan 40 minutos hablando de lo mismo y van los reporteros a investigar y así. Me gustan ese tipo de podcast como para llenar el silencio, pero los que soy fiel seguidora son de My Girls, perdón por el Spanglish, @Sofiberta y @Favorosco, ¿verdad? Porque pues bueno, ya, Saluditos. sí, saluditos, porque pues ya sería fa desde ese tiempo. Y pues cuando, de hecho, igual, escuchaba religiosamente el de Hijos de la Web, cuando fa estaba en Hijos de la Web y eran 10 personas. Pero sí. Sí, right. Y pero pues ya no se pudo seguir con este proyecto. Y cuando fa anunció que iba a sacar un podcast con Sofi, bueno, yo no conocía a Sofi, pero pues ahora la conozco, ¿verdad? Y somos besties, aunque ella no lo sepa. Y y pues ya, me encanta. Y el otro es un podcast que fue de los primeros que yo vi podcast en español. Y es como de los únicos hombres que escucho, que son los Bully Magnets, que creo que ellos empezaron como en el 2015 a sacar podcast, pero ellos siempre lo hicieron en YouTube o antes había una plataforma que se llamaba Mixler. Y en Mixler solamente se podía como un podcast en vivo. Era como la radio. Literalmente tú descargabas la aplicación de Mixler y si tú querías, podías ponerle de que grabar, ¿no? Y ya se empezaba a transmitir y cualquiera que te buscara podía escucharte en tiempo real. Entonces estaba muy interesante. Y pues sí, se ha visto cómo deterioran año con año a ser unos señores amargados, pero aún así me cambian. Son unos chavorrucos que me agradan. Y ¿qué más? Pues igual, los Dive Studios, porque Dive Studios salió así como, bueno, yo siento que salió así de la noche a la mañana,
me acuerdo que Korean Englishmen fueron a Corea a grabar la serie cuando dejan a Oli solito en Corea. Y allí Eric Nama empieza a hablar de que, ay, oigan, voy a hacer un podcast, no sé qué, no sé cuánto. Solamente tenía The Devac Show. Entonces ahí lo estaba poniendo y después salió Dive. Y pues todos los podcasts de Dive son buenos, pero la verdad yo también estoy biased y me gustan mucho los que salieron durante el 2020. Todo 2020 en Dive Studios, mira, Chef's Kisses, el de... Creo que no sé cuál podría decir que era mi favorito de esos. Me gustaba mucho, creo que está entre How Did I Get Here y el de Get Real. Esos dos me gustan mucho. Igual el de Tablo, pero el de Tablo ya lo descubrí cuando Pablo dejó de hacer de Tablo podcast. Um, The Devac Show también es muy bueno, pero este sí lo escucho cuando va alguien que yo conozco. No, o sea, no escucho mucho de Devac Show si no es un artista que no conozco, que no me llame la atención. ¿Qué otro tienen de Dive? Commuter Quit, también escuché Commuter Quit, también bueno, con los hermanos Nam. Y ¿qué más? Doran Doran. Últimamente escucho mucho las de Doran Doran. Ellas hablan de K-dramas, pero hablan como de la cultura y parten de un K-drama, ¿no? Porque Elena, la Sunsenim Elena, muy buena por cierto, ella vive en Corea y así, y estuvo viviendo en Chile un tiempo, y entonces como que pues te explica todo desde la perspectiva de allá, ¿no? Y Paloma, ella es chilena, pero estuvo viviendo en Corea, e igual te explica cómo se vive la cultura de esa forma y lo muestran con K-dramas y es muy bueno. Y qué más, es que yo tengo así, de verdad, tengo muchos podcasts que escucho. ¿Qué otro? Hablemos de moda, el podcast. Ese es de la revista de El México. Y creo que fue como de los primeros podcasts sponsoreados acá serio en México. Fue los primeros que tenían publicidad así en la vía pública y así. También es bueno, también me agrada. Aunque ese sí recomiendo que vean como que un poquito pues de lo que se va a hablar. Porque pues como hablan de ropa y así, pues ahí están un poco verlo, pero aún así, aún si no lo ven, se puede disfrutar bastante porque dan explicaciones y dan descripciones claras, lo cual te aprecia. Y también escucho los de noticias a veces, el café de la mañana, el café de la mañana de Spotify, porque me gusta a veces cuando tengo como muchas cosas que hacer o tengo que limpiar muchas cosas, poner mi ruta diaria en Spotify. Entonces ahí vienen varios de noticias. Disfruto los del café de la mañana porque son como muy largos y de un solo tema. Entonces eso me agrada. No siempre los escucho porque luego hay temas que digo, ay, no quiero escuchar esto. Y The Daily también es como el mismo concepto. Today Explain también me gusta mucho, es del mismo concepto, un tema hablado por 40 minutos. Y ¿qué más? Mm, mm, mm. Y pues ya, yo creo que esos son los podcasts que escucho así como cotidianamente. Hay uno que otro que los escucho así si me los encuentro y si no, pues no. Y ya. Así que Gran bagaje de mi gran bagaje de pergamino. podcast. Sí, es Ya que, saben, si quieren recomendaciones de podcast, pregúntenle a Fer. She ¿qué les knows. puedo decir? Paso mucho tiempo solita, ¿verdad? Es que hay muchas actividades que como que está más padre hacerlas cuando estás escuchando a alguien platicar de algo que simplemente escuchando música o escuchando cualquier otra cosa. Entonces, I know that feeling. I know that feeling. Pues para no repetirme mucho, ¿verdad? Nada más voy a hacer el shout out obligado, obviamente, a nuestros podcasts de confianza en este podcast, que evidentemente son los de Dive Studios. Les queremos mucho, de verdad que su labor a ayudar a que no nos aburriéramos tanto durante la pandemia fue impresionante.
increíble la cantidad de podcasts que sacaba Eric Nam, así como de que tenía tanto tiempo, según él, según él tenía tanto tiempo que sacó como unos 3 podcasts a lo mucho y luego sacó Dive, o sea, wow, Eric Nam, working non-stop, stop por favor. Y pues obviamente a mí me gusta también mucho, obvio me gusta demasiado el de Eric Nam porque me cae súper bien, igual es mi English teacher, obviamente. Así que lo escuchaba y era como, sí, 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 English lesson. Y justo el de él ha cambiado mucho de formato, ¿no? Porque en los orígenes del podcast de Eric, era básicamente como comentar los nuevos estrenos del K-pop y así, ¿no? Entonces estaba padre en ese sentido porque igual como que te enterabas quién hizo comeback y como que pasó y así. Entonces, eso estaba chido, pero honestamente entiendo por qué cambió de formato, porque la verdad sí está complicado seguirle el ritmo a las actualizaciones de cada semana de qué salió de nuevo. Y luego hizo como su formato más de personal, más como de que estoy solo en la pandemia y necesito hablar, así que ustedes me van a escuchar, lo cual me encantaban esos episodios del podcast de Eric también, en los que él era él hablando de cómo se quedó sin llaves afuera de su Airbnb. F kisses, increíble, gracias por la anécdota. Y justo, o sea, como que me ponía muy de buenas escucharlo, así que pues siempre que hace podcast, ahí voy y lo escucho. Y ahora igual también cuando tiene invitados, usualmente priorizo escuchar siempre los que tienen invitados que me interesan, sobre todo porque ahora ya tiene más invitados como que hablan en coreano. Antes solo era como invitados angloparlantes, pero como ya hay Spotify Corea, ahora ya invita también como que a todo mundo. Y pues eso sí los tengo que ver con subtítulos, vea. Así que pues nada más los veo cuando tengo tiempo, pero pues como dice Dana, no siempre se presta el tiempo. Y pues no sé, fan infinita de los podcasts de Dive. Les apreciamos mucho en este podcast y por favor Dive, patrocínanos. Dive, queremos ser la división latinoamericana de podcast. Gracias. Ese era mi sponsor. Anyway, super fan del fan. Amén, amén, retweet por 2. Súper fan del formato de podcast de Tablo, particularmente porque el de Tablo sí de plano era como de, hay que hablar de esto. Y a veces llegaba sin tema y simplemente de lo que se soltaba a hablar todo el episodio era como el tema de ese día, ¿no? Pero él claramente no tenía como siempre un tema preparado y eso me gustaba mucho porque Tablo es el tipo de persona que aunque no tiene un tema en específico, es muy agradable de escuchar y sabe de muchas cosas, así que es increíble y su tesis acerca de por qué los vampiros son mejor que los hombres lobo es la mejor tesis y la mejor teoría que he escuchado en mi vida, así que vayan a escuchar esos 50 minutos de Tablo hablando de vampiros, háganse ese favor. Y ya, ¿no? Entonces, pues también, obvio, los que ya mencionaron, me gustan muchísimo esos podcasts, sigo escuchando a Dive, por supuesto. También súper fan de la Sofi y de la Fa con el Spanglish, @Spanglish Podcast. Por favor, noticenos, les queremos mucho. Y actualmente uno de mis podcasts favoritos, que de hecho ya está como en pausa. No diría que se acabó, pero está como en pausa. Es el de Edo y Fran. Ellos, está muy chistoso. O sea, yo empecé a escucharlos como en su segunda temporada de podcast y simplemente me quedé porque me caen bien. O sea, igual no tenían temas como muy específicos en la segunda temporada, pero son gente que verdaderamente te dan mucho gusto escucharles hablar. O sea, son gente que se sienten como tus amigos. Fran es ilustradora, es chilena y Edo es escritor y también es chileno. Y pues han pasado muchas cosas y han contado muchas cosas de su vida, así que es un podcast que se siente muy familiar. Pero ellos empezaron su podcast hablando acerca de la amistad, esa concept. Entonces, toda su primera temporada tienen muchos episodios hablando acerca de hacer amigos de grande, los amigos de la infancia, ir de vacaciones con tus amigos, cuando te peleas con tus amigos, cuando no te cae bien la novia de tu amigo, o sea, temas muy, muy específicos acerca de amistad y están bien padres. Ellos dos son actualmente amigos muy cercanos, así que pues no sé, me gusta mucho su podcast. Me lo recomendó de que
alguien y dije, wow, de verdad se siente como que conozco a estas personas, entonces eso me agrada. Y ya de ahí en fuera hablo como, no sé, escucho podcasts esporádicos de si quiero escuchar algo de terror, voy y busco a alguien random hablando de algo de terror, ¿no? O igual si quiero escuchar algo en inglés, voy y escucho algo en inglés, ¿no? Entonces me gustan luego los podcasts en inglés que son como de historia. Entonces hay unos muy interesantes y ya no tendría como muchos nombres que dropear allí porque no sigo a mucha gente así como tan fielmente, pero me gustan los podcasts de Ben Shorts porque Ben Shorts siempre me ha caído muy bien. Entonces él me da mucha risa y escuchar a Ben Shorts hablar también me pone de buenas. Me gustan también los podcasts que hizo Sebas cuando hizo podcast y los que hizo Marzu también. Y ya, así que esas serían como mis recomendaciones y así. Y pues ahora pasamos a la parte en la que nos preguntamos por qué estamos haciendo un podcast. Muy buena pregunta. Yo tengo mis teorías. Porque Fer y yo estábamos en crisis y necesitamos avanzar con nuestras vidas y convencimos a Alex de que hiciera un podcast con nosotras porque no tenemos suficiente personalidad para llevar un show nosotras solas y pues al final sí se hizo. También tenemos la teoría Long en la story que short, hicimos este podcast. fue eso. Fer tiene la teoría de que hicimos este podcast para ser amigas. Lol. Me parece una buena teoría, aunque antes, bueno, ahorita voy con The Question, ¿no? Entonces, yo diría que hicimos un podcast porque yo hablo hasta que se me seque la garganta. Entonces, creo que eventualmente en mi vida tenía que grabar todo lo que digo porque, I swear, puedo hablar demasiado y las niñas aquí, mis queridas licenciadas saben que aunque ya dijimos, ya hablamos aquí 1 o 2 horas, de las veces que grabamos 2 horas, todavía podemos aventarnos otras 3 o 4 horas hablando de temas así como que no grabamos, que algún día serán contenido de Patreon cuando tengamos Patreon, pero créanme que el after hours y los catch-ups que hacemos se ponen buenos y son muy largos, así que hablar yo hasta por los codos, así que yo súper fan de los podcasts y de hablar. Y pues sobre todo me gusta echar el chal aquí con las muchachas, ¿verdad? Entonces tener un pretexto para sentarme con ellas cada semana a echar el chal y hacer como review de qué estamos haciendo con nuestra vida, nos ha ayudado mucho, sobre todo considerando de que nosotras pasamos de vernos todos los días en la High School Musical a no vernos demasiado presencialmente, o sea, cuando se podía, y luego no vernos para nada porque hubo pandemia, entonces creo que era bonito y necesario que tuviéramos nuestro espacio, aunque sea chiquito, a la semana, pues para reunirnos y conversar y así. Pues el hecho de que ustedes, pues escuchas, puedan ser parte de esta gran conversación, nos gusta mucho, nos agrada la idea de que haya gente que en algún lugar de esta galaxia o de otra nos esté escuchando y dice, lol, same, yo también jugaba Corazón de Melón, lol, same, yo también voy a extrañar al Seok Genie, ¿saben? Entonces, esa es otra, que creo que también tenemos temas muy de nicho en este podcast. Eso es lo que más me gusta, que hablamos de las cosas que nosotros sentimos de que, ok, nadie está hablando de esto, pero yo necesito decirlo, yo necesito que se hable de este tema en específico. Creo que ese es el espíritu principal de este podcast y pues eso me gusta mucho. No sé qué opinen. Sí, yo creo que hacemos el podcast que nos gustaría escuchar, o mínimo eso es lo que intentamos. Y sí, yo creo que es como para, si podemos acompañar, aunque sea una persona, como me acompañan a mí mis podcasts, mira, ya con eso. Yo iba a decir que es un pretexto perfecto para poder hablar como 6 horas semanales, todas corridas, ¿verdad? Porque la verdad me sorprende mucho que ustedes me aguanten, porque yo mando de que 30 mensajes al grupo de WhatsApp, 30 mensajes al grupo de Telegram, tweets,
Reels y luego aparte etiqueto en Facebook. Entonces, a veces digo como, no ma, un día me van a bloquear, que no van a estar ahí porque mando demasiadas cosas. Luego aparte, aparte de que nos mandamos mensajes casi diario, que tenemos nuestro día destinado a la semana para hablar 6 horas porque, o sea, sé que el lema de esto es como, escúchenos a la medianoche, porque grabamos de que prácticamente en la medianoche. Es que esto ha llegado a empezar en algunas ocasiones desde las 6 de la tarde. Y aquí estamos, hable y hable y hable. Y de todo eso, nada más se graba 1 hora, hora y media. ¿De qué hablamos todo el tiempo previo? No lo sé. Luego todavía tenemos como esta, no voy a decir desfachatez, pero no encuentro otra palabra, de que a veces decimos como, sí, hoy grabamos podcast. Y al siguiente día nos vemos y estamos otras 6 horas hablando. Entonces estoy de que, no más, ¿cómo hablamos tanto? O sea, mi vida ni siquiera es tan interesante, pero hablamos muchísimo. Y eso lo agradezco. También me parece como muy curioso porque justamente todo esto ha servido como para muchas confesiones, mayormente mías, lo siento. Decir como, oye Alex, en 2016 yo pensaba esto y esto y esto y no te lo dije, pero ahora sí ya te lo digo, ¿no? O aquí mi declaración pública de que Fer me odia, eso también era importante sacarlo, ¿no? Hubo muchas cosas que de repente se escuchan por primera vez en estos episodios y entonces la reacción es genuina en vivo. Bueno, no en vivo, pero en premier. That's true, that's true. O sea, fíjate que yo creo que eso es algo que sí pasa. O sea, cuando estás como haciendo un podcast, conoces a la gente que ya conoces de antes, porque pues estás empezando este podcast, pero aún así como que recibes información nueva, porque uno sabe que pues, por ahí puede estar la gente que le gusta, que tiene chismosa virus, entonces todas las personas chismosas es como de, Thanks, Isa a de ver, Cis. tell me more, así de que no, pero yo necesito el background de esto y porque nunca habíamos escuchado de esto, o sea, personalmente amo eso del podcast que tenemos nuestra hora de chisme oficial y es increíble porque hasta cuando nos conocemos así de bien como nos conocemos nosotras y así como hablamos mucho, pues, nunca se sabe, ¿verdad? A veces uno guarda información que pueda ser de vital importancia para el podcast. Otra cosa que me sorprende mucho es la cantidad de veces que hemos predecido el futuro en este podcast, lo cual creo que fue algo inesperado, ¿no creen? Totalmente inesperado. No tenía ni idea del poder de Internet. Está buenísimo. O sea, de verdad, yo siempre he escuchado en mi vida que todo lo que dices lo recibes, ¿no? Y todo lo que declaras pasa. ¿Sí pasa? Sí pasa, amigos, sí pasa. Ahora soy muy creyente del poder del podcast y de las historias de Instagram. Entonces, pues, sean sabios con ese poder. Pues sí, tampoco nunca sabemos cuándo sale información importante, como esto de saber que Alex topa corazón de melón y que no soy la única rara friki en este planeta que veía esos videos y que jugaba ese juego. Y pues, justamente a veces hay como cachos perdidos o episodios perdidos porque es como de, no, a ver, acabas de mencionar esto y yo necesito el background de 3 horas para entender qué lo dijiste. Lo cual es muy gracioso, que es como el poder de decir como, o sea, sí lo grabo y sí está en internet y sí se va a quedar ahí hasta que Dios quiera, pero a veces como, sí, ya la hago, Maya, ya lo vamos a decir y que sea lo que tenga que hacer, you know? Es liberador. Siempre he creído que es liberador publicar algo en internet y dejar que se pierda en el mar de la web y que alguien lo encuentre como si fuera una botella en el mar. Es una opinión que tengo desde que escribo fanfics y los publico y desde que me llegan comentarios de gente que no conozco en esos fanfics y de pronto es como de, wow, I love this idea. Entonces, siento que es un poco terapéutico. I don't know about you, pero yo creo que es un poco terapéutico hablar de estas cosas y decir como de que, you know what, I'm gonna say it, si alguien lo escucha bien, si no lo escuchan, pues ni modo. Y también aprovecho para hacer publicidad de nuestro futuro Patreon, que vamos a declarar desde ahorita que
It's gonna happen someday. Pero pues nada más para que sepan que si les parece que, si algún día se les hace que les quedan cortos los episodios, no sé, puede ser. Si algún día se les hace que les quedan cortos los episodios, pues no se preocupen, se suscriben a los Patreons y ahí ya nos escuchan hablar todo lo que no nos escuchan regularmente y pues les contamos todos esos chismecitos perdidos y todos esos episodios perdidos del podcast que ahorita yo creo que ya llevamos como 3 que nunca se publicaron, así que sí, más contenido, tenemos más que ofrecer, if you ask me. Ya, así que... Pero eso ¿qué solamente más será dirías? posible si nos dan engagement, amiguitos. Amiguites. Si Dive Importante. Studios nos patrocina, mucho mejor. @ Sí. Ericna. @Erignam, por favor, podemos ser la división latina. Acá te levantamos el evento, por favor. Pero bueno. Sí, es cierto. Por favor. Sí, la verdad. No es porque sea amiga de Fer, pero Fer sería una gran MC, una gran traductora también. Entonces, tiene mucho que ofrecer. Deberías contratarla. Dana podría diseñar las portadas de los álbumes de Eric Nam y sus merch, digo yo. Tiene un gran catálogo, @tusetviolin, @ericnam. Sobre todo @Ericnam, porque la verdad no sé quién diseña tus mockups, pero ni siquiera un estudiante de primer semestre los diseñaría así. Lo siento, lo tenía que decir y lo dije. Incluso en mi clase de diseño del primer semestre nos comimos vivos tu diseño de página. Lo lamento. Y probablemente era así Erignam, así de que Erignam con su computadora y un sueño. No, es que ni siquiera sé si es Eric. O sea, yo he puesto más a que es uno de sus hermanos. Pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Sí, ¿no? Mejor que te contraten. Exactamente. Pero pues Alex también se sabe mucho chisme de idols y así. O sea, sí, es que somos el paquete completo, Eric. De verdad. ¿Qué más quieres? Escritoras, músicas, productoras, diseñadoras, traductoras. Somos suficientemente viejas para la edad que tenemos y suficientemente jóvenes para la edad que necesitas. Entonces, no sé qué más. Suficientemente jóvenes para ser explotadas. ¿Did you mean? Pero suficientemente viejas para entender tus chistes de tío. Yo sé. Sí, cierto. Solo tengo que decirles que si ustedes quisieran, pues escuchas una representación visual de cómo trabaja este equipo, porque de alguna manera siento que este episodio terminó siendo como nuestro catch-up del año haciendo el podcast, porque en primera, esto surgió como una idea en una conversación random, at midnight, obviamente, y pues aquí estamos, ¿verdad? Ya casi acabando el año con este podcast. Teniendo una organización en un proyecto increíble, les juro que yo no he estado en un proyecto mejor organizado que este, y todo eso es gracias a la League Fair y a la League Dana. Y pues les diría que si quieren así como una representación visual de cómo trabajamos y de cómo funciona esto, seríamos básicamente, topan el anime de Keep Your Hands Off Eizouken, de las 3 morritas que están intentando hacer un anime con 0 presupuesto y con los recursos que les ofrece la escuela. Somos nosotras, básicamente. O sea, nosotras somos ahí con un sueño, una idea, un cuaderno lleno de bocetos de escenarios, un cuaderno lleno de bocetos de personas como de acciones, intentando crear un anime perfecto y intentando tener el financiamiento para hacerlo. Así que somos básicamente nosotras haciendo lo mejor que podemos, haciendo esto por amor al arte, porque todavía no recibimos un solo peso de este podcast, pero lo vamos a recibir pronto, es lo que yo creo, yo creo que va a seguir funcionando y que vamos a tener nuestro ansiado patrocinio de Electrolytes, que pues nos gustaría muchísimo, ¿verdad? Ay, sí, los de lima limón, por favor. A mí me gusta mucho, o los de manzana. Estaría padrísimo, no les voy a mentir. Pero sí, la verdad, está muy chistoso porque veo la evolución, ¿no? De las personas. Creo que es parte por esto de que cuando llevas como... Sí, @Fer, no quiere decir Fer, pero de Fer. Ay, perdón. Porque cuando llevas un registro... Ay, Dios mío.
de fotos o de audio o así, pues como que ves cuánto va creciendo alguien, ¿no? Y yo siento que Fer, o sea, no la veo, pero siento que se ríe más y sonríe más desde que hacemos esto. O sea, yo la percibo más sonriente. Es que aparte, mind you guys, pues escuchas que ni siquiera nos vemos, ¿saben? No, o sea, la verdad es que grabamos así puro audio y ya está. Pero es que los primeros episodios sí me daba cosa, era como de, oh no, esto va a estar en internet para siempre. Me daba así como ansiedad, el sentimiento de perpetuidad en el internet. Pero nobody cares, entonces aquí estamos, ¿verdad? Es que está buenísimo. Yo percibo como Fer habla más, ha hablado muchísimo más en este último año que en todos los demás En años toda que mi nos vida, hemos conocido. de verdad que sí, los viernes es cuando hablo más, es que de verdad es que íbamos 6 horas hablando y no paramos. I'm so proud of you. Thanks. Muy orgullosa de ti, Fer, te mereces una Gracias. estrella dorada. Oh my god, thanks. I'm gonna ponerme. Ahora brillas aún más. Yes. Thanks. Y pues veo el progreso, ¿no? Estoy muy orgullosísima de ella, de Alex. Sí, Estoy también. muy Orgullosa orgullosa del equipo, ¿verdad? Del equipo de G00. bastante. Sí, todo ha salido Alex, muy estoy bien, orgullosa con ¿eh? su commitment. También con el mismo de Alex. Commitment de Alex. Ha Porque tenido yo más era la... commitment en este podcast que en todos los proyectos que hicimos en la high school. That's true, Sí, nunca that's había visto true. tanto commitment por parte de Alex. Literalmente, yo era la most likely to drop out este proyecto desde el inicio. Entonces, estoy muy contenta de que no fue algo que se quedó en una conversación de Año Nuevo y que todavía lo tenemos así bien programado y tenemos, o sea, la verdad, este es el único proyecto en mi vida de la que lo tengo agendado de manera que sé cómo inició y cómo va a terminar el año con este proyecto. Así que I'm so proud. Ojalá pueda llevar algo de eso a mi tesis. Ojalá que toda esa superorganización me sirva para ya acabarla. Ya va a estar acabada, no te preocupes. Ya lo dijimos, ya se acabó la tesis. Sí, Ya, ya se acabó mención la tesis. honorífica. Ujú. Denle su título de licenciada, por favor. Ya le sufrió Licenciada por muchísimo. podcast. Licenciada por podcast. ¿Cómo te La titulaste? verdad es que Por podcast. La verdad es que muchos de Y estos temas los hemos estado hablando como durante años, pero nunca les habíamos dado como tanta estructura real, sino que hasta que los grabamos, ¿no? Entonces es como muy interesante decir como, me hice un tiempo en mi apretada agenda de vida de adulto para hablar de una cosa que realmente me interesa y que no me importa que sea la cosa más tonta, sino que me puedo dar como el espacio que yo sentía en mi vida que se merece y es como muy liberador, no sé, muy feliz, muy orgullosa con eso. Y debo decir, como otra confesión, que Fer y yo fuimos muy listas al introducir este tema del podcast, que Fer y yo, como que 4 meses antes de que se lo propusiéramos a Alex, lo estuvimos hablando, de que en ese momento Lick todavía no acababa la carrera y estábamos de que, y pues ahora qué vamos a hacer con nuestras vidas, ¿no? De que el gran momento se acerca y pues ahora qué, ¿no? ¿Qué sigue? Y entre jijiji, jajaja, pues sí dijimos como, no, pues vamos a hacer un podcast. Y empezamos a planearlo y empezamos a hacer cosas. Y después dijimos como, ¿cómo convencemos a Alex? A Alex que sí ama su carrera, a Alex que sí le gusta ir a la universidad y que sí le gusta hacer lo que hace, de una a hacer un podcast con nosotras, because no sabemos qué hacer con nuestra vida, ¿no? Pues sí resultó, no puedo creer que resultó, pero Básicamente este podcast fue como un simping para Alex. Así de que somos el harem de Alex. Lol. I appreciate. O sea, a mí me castearon, ¿verdad? Hice muchas entrevistas antes de unirme al podcast. Necesitaban un perfil muy específico de persona. Y yo dije, sí, yo creo que yo tengo el perfil para unirme a este proyecto. Entonces, pues gracias a ustedes por considerarme. Shout out que te contratamos sin experiencia. Ojo ahí.
En verdad, verdaderas cazatalentos, ¿eh? O sea, casi como cuando reclutaron a Jean en el autobús y dijeron, you are so handsome, you need to be an idol. Así, algo así, pero dijeron como de, you speak a lot, you need a podcast. Basically that. La verdad, en algún punto, Fer y yo sí pensamos que iba a ser como el show de Alex y nosotras como las voces de la muchedumbre de wow, yay. Ajá. No, Que si escuchan los primeros episodios, yo básicamente soy eso. yo fíjate que después de que grabamos el episodio de Yuzuru, que es como el primer episodio o de tema o como real que grabamos, porque primero fue introducción. Dije como ya dije todo lo que tenía que decir ya a la goma, ya no voy a decir como nada más porque pues no tengo tema. Y mírenme ahora. Aquí hable y hable. Estoy orgullosa de ustedes, chicas. Estoy orgullosa de ustedes. Igual creo que también es una de esas veces que las he escuchado más hablar simultáneamente gracias a este podcast, which is amazing. Y pues nada, yo creo que también es una buena demostración acerca de cómo podemos empujar nuestros temas, así como qué tanto podemos aprender de esto en una semana y lo logramos. Así que uno de esos episodios lo tenemos todavía en producción. Llegamos a tal nivel de producción para ese episodio de que estamos haciendo todo un research para grabar ese episodio. No voy a decir ahorita cuál es porque para el momento en el que escuchen esto ya lo escucharon, pero nosotros todavía no lo grabamos, así que ya sabrán después. Y para ese episodio de que estamos haciendo investigación, research, buscando simbolismos, vamos a hacer de que un viaje de campo prácticamente para grabar ese episodio. Entonces, pues creo que hay mucho commitment, hay mucho compromiso. Entonces, a ver qué más se logra el siguiente año con nuestras expediciones y nuestras expertise de una semana. I don't know. Muy impactada con ese episodio que mencionas porque le metimos mucho presupuesto, mucha planeación de literal meses. Y, o sea, a mí se me ocurrió la idea un día mientras me bañaba y no sé cómo las convencí de hacer esta idea. Fue muy crazy porque normalmente esta es una del tipo de las ideas que yo no propondría porque soy completamente ajena a ese mundo, completamente ajena a esa idea. Dije como vamos a intentarlo. Y me voy a someter a uno de esos eventos a los que jamás me sometería en mi vida, nada más por commitment del podcast y compartir el testimonio de la experiencia, ¿verdad? It's gonna be so much fun. Ya les contaremos cómo terminó eso. Ya les contará Dana todas sus impresiones y todo el show cultural que le generó esa experiencia. Pero bueno, básicamente este fue nuestro episodio de hoy. Hablamos de muchas cosas, hablamos de YouTube, hablamos de podcast, hablamos de las cosas que nos gustan, de lo que nos hace felices y creo que eso es lo importante. Entonces, pues, si llegaron hasta este episodio del podcast, de verdad que les agradecemos mucho. Si ha habido un episodio del podcast en particular que les gustó muchísimo, nos encantaría que nos comenten en los comentarios. Ya otro logro del podcast es que nos hicimos TikTokers, aparentemente. Entonces, eso ha sido también un gran logro porque TikTok era la plataforma más desconocida en cuanto a creación de contenido que teníamos. Y pues está padrísimo. Así que si hay un episodio de este podcast que les haya gustado, que les haya parecido particularmente interesante o chistoso, pues nos lo pueden dejar en los comentarios. Así sabemos también ayudamos al engagement, primero, y segundo, sabemos como qué tipo de audiencia estamos empezando a formar, porque nosotras sabemos que lo que hablamos es muy de nicho y no estamos 100% seguras de que haya una audiencia como esperándonos, pero nosotras creemos que sí. Nosotras creemos que somewhere, en algún lugar, quiere escuchar por qué Chopin es el Spring Sad Boy por excelencia y le va a encantar ese tema, o alguien por ahí quiere saber pues todo lo que necesita saber acerca de los Bangtan en una hora. Así que pues si les gusta ese tipo de contenidos o si les gusta el contenido de Getalia, que gusta mucho en TikTok, podemos seguir hablando de eso, pero solo podemos saber qué les gusta si nos comentan, si nos dan like, si nos dan reviews, si comparten con sus amigos, a los que también les gustan esos temas. Y pues nada, con esperanzas de crear una pequeña comunidad aquí de G00, de Generación Z chismosos con alma de señora.
y así. Entonces, nos pueden ir a Y todo seguir eso para lo eso. pueden hacer en nuestras redes sociales, que son GZ00pod en Instagram, Twitter y TikTok. También nos pueden escuchar en YouTube, ahí solamente tenemos el audio, como GZ-00, así solito. Y también estamos en Google Podcast, que es GZ-00, énfasis en el guión. Allí, como ya mencionamos, nos pueden dar sus likes, sus dislikes, sus comentarios. Y también puede hacer todas las cositas que se hacen en el internet. Nosotras somos Ifumushi00 y nos escuchamos para la próxima. Bye. Bye. Bye.